Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Hernández Madrigal. Bienvenidos a estos tutoriales del área de administración de costos. Hoy vamos a ver un tema práctico relacionado con el comportamiento de los costos, específicamente con el tema de la segmentación de los costos. Comenzamos. Como te dije al inicio, este tutorial es práctico. Si quieres profundizar un poco más en el tema de comportamiento de los costos desde la perspectiva de lo teórico, te invito a que veas el tutorial relacionado con el comportamiento del costo. Solamente te voy a dar una breve introducción para saber en qué terreno vamos a trabajar. Bueno, ¿de qué habla el comportamiento de los costos? Bueno, el comportamiento de los costos nos habla de qué tanto va a cambiar un costo a medida que cambia una actividad relacionada. Esa actividad relacionada ya tiene un nombre, que eso lo puedes ver también en otro tutorial que habla sobre la introducción de los costos, que es el de generador del costo, causante del costo, cost driver, nivel de actividad, detonador del costo, impulsor del costo. Recuerda que costos tiene muchos sinónimos. Entonces, ¿cómo va a cambiar el costo a medida que va cambiando una actividad relacionada? Nosotros esperaríamos, si el mundo fuera perfecto, esperaríamos que el costo cambiara en la misma magnitud en la que va a cambiar esa actividad relacionada. Pero la realidad es que los costos no se comportan de forma lineal. Lo vamos a ver ya en la parte práctica. Vamos a graficar esos costos y vamos a ver que no siguen una línea totalmente recta, pero sí van a seguir una tendencia recta. Vamos a empezar mejor con la práctica para que se entienda mejor este tema. Empezamos entonces con el tema práctico. Vamos a ver este tema del comportamiento de los costos relacionado con un subtema que es el de segmentación de costos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver cómo se va comportando el costo a medida que cambia el causante del costo o el generador del costo. Vamos a tener algunas observaciones que ya sucedieron en pasado, pero con base en ellas lo que vamos a hacer es, además de ver su comportamiento, vamos a segmentar el costo. ¿Para qué? Yo necesito una parte variable y necesito una parte fija. En la vida real, en las empresas, a veces es muy difícil dividir la parte variable de la parte fija. ¿Cómo se hace? Bueno, hay diferentes métodos. Generalmente vemos tres. En esta ocasión voy a ver el primero de ellos, que es el método punto alto, punto bajo. No es el mejor porque no toma en cuenta todos los puntos, pero nos va a ayudar a que podamos trazar una línea recta y con base en esa línea recta vamos a entender mejor el comportamiento de los costos. Vámonos por pasos. Aquí te presento un ejercicio. La ventaja es que tú le puedes poner ahorita pausa y copiar el ejercicio, ya sea en tu Excel o si utilizas todavía tu libreta, perfecto. Vamos a ver en este ejercicio, como te puedes dar cuenta aquí, tengo varias observaciones. Tengo 12 meses, pero datos de observaciones pasadas tengo de enero a junio. Imagínate que estamos, es el 30 de junio, el fin del primer semestre, y tengo esas observaciones. ¿Qué sucede? Que en enero se trabajaron 20 horas de mano de obra directa y se tuvo un costo total de 140 pesos. Esto es un costo total. ¿Qué quiere decir? Que este costo total me está incluyendo costos fijos y también costos variables, o sea, me está incluyendo las dos partes de los costos, costos fijos y costos variables. Muy bien. En febrero se trabajan 35 horas y el costo total fue de 175. Obviamente uno espera que a medida que aumenta las horas se va a tener más costo. De eso hablábamos al principio que introducía el tema del comportamiento de los costos. ¿Cómo cambia el costo a medida que cambia el causante del costo? En este caso, ¿quién es el causante del costo? El causante del costo, el generador del costo, el cost driver, el impulsor del costo, el detonador del costo, son las horas mano de obra directa. Pero recuerda, lo tienes en otro tutorial, los causantes del costo pueden ser varios: número de unidades, horas máquina,
número de lámparas, número de trabajadores o también en valor total de la materia prima, total de la mano de obra o total de la mano de obra directa. Cada empresa va a elegir el causante del costo. Tienes que elegir quién es ese detonador que hace que tengas el costo. En este caso, nuestro causante del costo son las horas mano de obra directa. Como aquí en febrero fueron 35 horas, tú esperas tener más costo que en enero. Claro, aquí lo tengo, son 175. Después tenemos en marzo 22 horas, el costo es de 158 y así sucesivamente los 6 meses que conforman el primer semestre. Perfecto. Ya tenemos esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a graficar estos costos. Voy a seleccionar mis datos y voy a insertar un gráfico de dispersión. Así nada más los puntos, no quiero todavía ninguna recta. Voy a incluir este gráfico. Fíjate, aquí lo tengo. Aquí estás viendo cómo se va comportando el costo. Obviamente, tú esperarías que el costo fuera totalmente lineal. Eso sería en un mundo perfecto, totalmente lineal. A medida que aumenta el causante del costo, en este caso, ¿quién es el causante del costo? Las horas. A medida que aumenta, bueno, tú esperas que vaya aumentando el costo. Aquí tú puedes ver que en el eje de la Y vamos a tener el costo y en el eje de las X vamos a tener el causante del costo. En este caso, las horas mano de obra directa, que sería mi causante del costo. Y aquí quiero que recuerdes un poco a tus maestros de matemáticas, de álgebra, porque vamos a tocar ese tema. Fíjate, aquí tú estás asumiendo que a medida que aumenta el causante del costo, claro, sí sigue una tendencia lineal. A ver, no es perfecta. Perfecta sería haber obtenido esto, una línea totalmente recta. Eso sería perfecto. Pero como puedes ver, aquí no es tan perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, si te fijas aquí, aumentó muy poco el causante del costo. Aquí tenemos este costo, pero acá aumentó mucho más el causante del costo y este costo pues va muy parecido a este costo que tengo acá, que sería este de 22 y de 27, con un costo de 158 y de 164. Tú esperarías entonces que si ya son 27 horas, aumentara mucho más, ¿sí? Pero así es la vida. No se comporta de forma lineal el costo. Si así se comportara, podríamos pronosticar perfectamente cuánto va a ser nuestro costo. Muy bien, ya teniendo eso en cuenta, ¿qué vamos a hacer? A ver, primer paso. Primer paso, ya está aquí mi gráfica. Obviamente ustedes ya después ya pueden decorar aquí, le voy a poner método punto alto, punto bajo, pero bueno, ya ahí tú puedes decorar Excel, te da muchas herramientas para que te queden muy bonitas todas tus gráficas. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos en primer término nuestra gráfica y ya vimos cómo se van comportando los costos. Y a pesar de que no es una línea totalmente recta, podemos decir que el comportamiento sí sigue una tendencia lineal. Si fueran unidades, tú esperarías que a mayor número de unidades, pues tu costo vaya creciendo. No de una forma perfecta, pero sí esperarías que siguiera una tendencia lineal. Imagínate que tuvieras un comportamiento del costo de esta forma. Este es un comportamiento del costo. ¿Qué pasaría? Aquí no hay ninguna tendencia lineal. Si no tienes ninguna tendencia lineal, sería casi imposible poder pronosticar de una forma un poco más exacta, porque finalmente acuérdate que un pronóstico, un presupuesto, es eso, es futuro y nadie conoce el futuro con exactitud, pero sería demasiado difícil poder pronosticarlo. Por lo tanto, si tú tuvieras un comportamiento del costo como este que te acabo de poner del lado derecho, la realidad es que no podrías pronosticar o predeterminar los costos. ¿Por qué? Te adelanto. Este método lo que
además de segmentar el costo en variable y fijo, también te va a ayudar a pronosticar, que eso muchas veces lo necesitas. Te invito a que veas el tutorial teórico sobre presupuestos y costos estándar. Son dos tutoriales diferentes, pero hablan de lo mismo, de los costos predeterminados. Lo que queremos hacer, repito, estoy adelantándome, vamos a pronosticar julio, agosto, septiembre. Todavía no los conozco, pero yo me veo en la necesidad de predeterminarlos. Bueno, estos métodos me van a ayudar a eso. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya que tenemos nuestro gráfico, entonces lo que yo quiero es, voy a tratar de que este comportamiento de los costos, que no es totalmente lineal, yo voy a intentar encontrar una línea recta entre ellos. Ese va a ser mi objetivo. ¿Por qué? Porque con la línea recta voy a poder traducir los costos, tanto variables como fijos, en una ecuación, que es la ecuación de la recta. Por eso te digo que tú puedes recordar ahora a todos aquellos maestros de álgebra y de matemáticas que nunca se olvidan. Vamos a ver entonces, yo tengo que graficar, ¿sí? Yo quiero trazar una recta que mejor explique el comportamiento de mis costos. Ahorita estamos en este método punto alto, punto bajo. El mismo título te dice de qué se trata. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar para este método el punto más bajo. El punto más bajo relacionado con el causante del costo, porque podría llegar a suceder, en este ejemplo, la realidad es que todos mis costos van aumentando, pero podría llegar a suceder que tú tuvieras así, pero de repente acá vas a tener más causante del costo, pero tienes menos costo. Y luego ya vuelve para acá. ¿Sí? Esto son comportamientos del costo, pero si te fijas, sí sigue una tendencia lineal, no perfecta, está mucho mejor este de mi ejemplo, pero bueno, sigue una tendencia lineal, ¿sí? Vamos a ver, entonces tú vas a elegir el punto alto y el punto más bajo con base en el causante del costo, ¿sí? Porque podrías tener aquí en el costo, podrías tener más bajo, pero tu causante del costo no es el más bajo. Entonces, siempre para seleccionar los dos puntos, te vas a basar en lo más bajo y en lo más alto del causante del costo o del generador del costo. Ya que tengo mis dos puntos, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya tengo mis dos puntos. Yo lo que tengo que hacer es trazar una recta entre ellos. Claro, tú lo puedes hacer un poquito más derechito, pero bueno, aquí más o menos ahí va. Mi objetivo es ese, trazar una recta entre esos dos puntos. Recuerda que una recta es una sucesión infinita de puntos. Hay muchísimos puntos en una recta, no, pero recuerda también en tus clases de álgebra, nos decían que lo mínimo que necesitas para graficar una recta son 2 puntos. Ya los tengo, así es el método, voy a tomar el alto y el bajo. Perfecto. Vamos entonces a seleccionar de aquí nuestro punto alto y nuestro punto bajo. Vamos a ver, vamos con el punto alto. Y el punto más alto relacionado con el causante del costo, ¿cuál es? Es el mes de abril, porque en abril es cuando más horas mano de obra directa se trabajaron. Recuerda que esto de enero a junio es pasado, ya sucedió, son observaciones que hay. Y el costo total fue de 210 pesos. Ese es mi punto alto. Por lo tanto, abril puedo decir que va a ser mi punto alto. Vamos a ver cuál es mi punto bajo. ¿Cuál es el punto más bajo relacionado con el causante del costo? Es el mes de enero. Aquí tengo enero y se trabajaron 20 horas, que es lo más bajo, y fueron un costo total de 140. Por lo tanto, puedo decir que este es mi punto más bajo. Ya tengo 2 puntos. Muy bien, excelente. Ahora, mi objetivo es que con esos 2 puntos que tengo, yo debo trazar una recta. ¿Cómo le voy a hacer? Si recuerdas, aquí vamos a aplicar un poco de álgebra.
Recordando álgebra, me voy a ir un poquito aquí más abajo. ¿Tú recuerdas cuál es la ecuación de la recta? Recuérdalo, es y es igual a mx más b. Esa es la ecuación de la recta. Y si tú recuerdas, ¿qué significa cada uno de ellos? Porque tiene un nombre cada uno de ellos. Tenemos, obviamente, y va a ser mi variable dependiente. Mi variable dependiente, la función depende de algo. Y es mi variable dependiente. X es mi variable independiente. M, si recuerdas álgebra, es la pendiente. Y B es la ordenada al origen. Esos son los nombres que tiene cada una de las variables de mi ecuación de la recta, ¿sí? Bueno, muy bien. Y aquí, recuerda, te invito a que veas ahorita un tutorial, si me puedes poner pausa y ver el tutorial del modelo costo-volumen-utilidad. Ese también te va a ayudar porque de aquí voy a traerme una fórmula que utilizamos mucho, que es la del costo total. Acuérdate que acá, según los datos que me están dando costos totales. Ya tenemos así desde la perspectiva de álgebra, pero nosotros estamos en el área de costos. Vamos a traducir esta ecuación de la recta, pero con nuestros términos o conceptos de costos. ¿Y cómo quedaría? A ver, si recuerdas, el costo total es igual al costo variable por X más el costo fijo. A ver, el costo total es igual a ¿qué? A todos mis costos variables más todos mis costos fijos. Costo total. Estamos utilizando una clasificación de los costos específica que es la de los costos fijos y variables. Por ahí te invito también a que veas el tutorial de clasificación de costos en la categoría de fijos y variables. Bueno, y mixtos. Muy bien. Si te fijas, puedes ver una relación entre esta ecuación del costo total y esta ecuación de la recta. Es lo mismo. Fíjate cómo aquí el costo total sería mi variable dependiente. El costo total depende de, aquí yo tengo mi variable dependiente. ¿Y de quién depende el costo? ¿Te acuerdas que decíamos que era el comportamiento del costo? A medida que aumenta, ¿qué tanto aumenta o disminuye el costo a medida que aumenta o disminuye un causante del costo o un generador del costo? Bueno, ¿qué sería entonces para mi X? Para mi X, obviamente es mi variable independiente. Ya lo veíamos, es mi variable independiente. Pero en lenguaje de costos, esa variable independiente tiene un nombre. ¿Cuál es? Es el nombre de generador del costo. ¿Quién está haciendo que tengas un costo? En este caso, en mi ejemplo, el generador del costo, ¿quién es? Las horas, mano de obra directa. Ese es mi generador del costo. Y si te fijas, velo acá, aquí las horas mano de obra directa, mi generador del costo está en el eje de las X, es la variable independiente. Y el costo está en el eje de las Y, es la variable dependiente. Podemos decir que el costo depende del causante del costo o del generador del costo. Aquí son horas, si fueran unidades, a medida que aumenta el número de unidades, tú esperas que aumente tu costo. Muy bien. Y el costo variable, ¿qué sería en el lenguaje de álgebra? El costo variable sería mi pendiente, ¿sí? Aquí te invito a que veas otro tutorial práctico que te habla sobre el comportamiento de los costos desde la perspectiva de los costos fijos, variables, el costo total. Este tutorial práctico está en la parte del costo, volumen, utilidad, ¿sí? Bueno, el costo variable entonces va a ser mi pendiente, ahora lo vas a ver un poco mejor,
Esta es la pendiente. ¿Y qué va a ser para nosotros el costo fijo? Fíjate cómo el costo fijo no está multiplicado por X, o sea, no está multiplicado por ningún causante del costo. Recuerda que los costos fijos no dependen de nada. Los costos fijos son permanentes. Si dependieran de un causante del costo, entonces no serían fijos, serían variables, porque estarían cambiando con base en el cambio de ese generador del costo. Los costos fijos no dependen de nada. Siempre les digo que de los costos fijos y los costos variables, obviamente los dos los tenemos que cuidar mucho. Los dos son muy importantes, pero hay unos que tienes que cuidar mucho más. Y aquí generalmente las personas responden, los variables porque te están cambiando. No, los variables obviamente te cambian, pero si no tienes generador del costo, si tú no vas a producir unidades, entonces no vas a tener costos variables. Pero los costos fijos van a estar ahí, tengas o no tengas producción, tengas o no tengas horas mano de obra directa. Imagínate que le estás pagando al supervisor le pagas un costo fijo. Recuerda, no hay que ser tan cuadrados de decir fijo, fijo, pero es que luego le voy a subir el sueldo. Te invito a que veas el tutorial de los costos fijos y variables. Para efectos de gestionar o de administrar el costo, lo vas a ver al fijo como permanente en un rango relevante. Si no hay producción, de todas formas vas a tener que pagarle al supervisor, de todas formas vas a tener que pagar la renta, de todas formas va a haber depreciación lineal. Eso no lo puedes evitar. Por eso, siempre en los negocios, cuida mucho tus costos fijos. Hay un tema muy bonito que es el de apalancamiento operativo. Está el apalancamiento financiero, pero en costos vemos un poco más el apalancamiento operativo. Por ahí tendrás otro tutorial de apalancamiento operativo y te habla de eso, de cómo los costos fijos son los que hacen que te aumente mucho más tu utilidad, o sea, en un mayor porcentaje tu utilidad con respecto a las ventas. Si tus ventas aumentan aquí, tu utilidad, si tienes una estructura de costos fijos, te va a aumentar mucho más. Pero el problema es que si tus ventas disminuyen poco, tu utilidad no va a disminuir esa misma cantidad, va a disminuir mucho más. Me estoy metiendo en otro tema, pero eso es lo bonito de los costos, cómo se van vinculando todos estos temas que tiene esta área de administración de costos. Muy bien. Bueno, si te fijas, son las dos ecuaciones de la recta, nada más que una desde la perspectiva de álgebra y la otra desde la perspectiva de costos. Recuerda también, costos es multidisciplinario, vas a utilizar varias disciplinas, aquí en este caso estamos utilizando toda la parte matemática y luego vamos a ver, este es el método punto alto, punto bajo, pero hay otro método que es el de regresión, que vamos a ver toda esa parte estadística. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos mis ecuaciones de la recta y eso es lo que quiero lograr aquí. Esta recta que tengo de color verde es la que yo quiero ir determinando. A ver qué recta sería. Muy bien. Ahora, sigamos con álgebra. Yo necesito determinar la pendiente, que en lenguaje de costos es el costo variable, y necesito determinar la ordenada al origen, que en lenguaje de costos es el costo final, el costo fijo, perdón. Muy bien, vamos a ver. Si recuerdas, hay una fórmula para determinar la pendiente. Y recuerda ahorita a tu profesor de matemáticas, a tu maestra de álgebra, recuérdalos. Y tenemos que la pendiente es igual a ¿qué? La pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta era la formulita que te explicaban tanto en secundaria o en preparatoria. La pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bueno, si te fijas, están utilizando dos puntos. El punto X1, Y1 y el punto X2, Y2. Y ya los tengo. ¿Cuáles van a ser en este caso? Mi punto alto y mi punto bajo. Entonces ya los tengo aquí mis dos puntos. Estos son los que voy a estar utilizando. Bueno, vamos a sustituir.
¿Qué voy a encontrar con esto? Voy a encontrar la pendiente, pero recuerda que en lenguaje de costos, la pendiente, ¿qué es? El costo variable. Acuérdate que te dije que era segmentación. De un costo total, vas a ver cuánto es la parte variable y cuánto es la parte fija. Con esta fórmula yo voy a determinar cuánto va a ser mi parte variable. Vamos entonces a sustituir y vamos a empezar. A ver, y ya le voy a poner el lenguaje de costos. Mi costo variable, obviamente costo variable unitario, porque este se multiplica por el número de unidades, en este caso por el número de horas, por el causante del costo, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a... Vamos a ver ahora, ¿quién es Y2 y quién es Y1? No te preocupes, solamente no te olvides de ponerle a cada uno su pareja, ¿de acuerdo? No puedes estar mezclando. Tú puedes considerar Y2, X2 y Y2 como el punto bajo o X2, Y2 como el punto alto. Al final, si te va a dar negativo y negativo y al final da positivo o positivo y positivo y da positivo. No importa, solo no mezcles a cada una de las parejas. Para facilitarlo, tomo el punto alto como el 2, porque es el que va primero y así me va a salir positivo y positivo. Pero repito, si lo haces de la otra forma, te va a salir negativa y negativa, el numerador y el denominador, y al final va a ser positivo, ¿sí? Por lo tanto, para mí, el punto alto, 48, va a ser X2 y este va a ser Y2, el costo total. Y el punto bajo va a ser X1 y aquí va a ser Y1. Pero otra vez, si tú quieres poner X2 como el punto bajo y X1 como el alto, no hay problema. Te va a salir negativo y negativo, pero da positivo. Muy bien. Ya que tengo esto, entonces vamos a empezar a calcular. Voy a dividir mi pantalla para, ahí, estoy dividiendo la pantalla, ¿sí? Lo voy a volver a poner aquí, porque luego ya tengo demasiado aquí. Entonces, vamos a empezar. El costo variable o la pendiente, como quieras decir, va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo. Por lo tanto, yo tengo aquí Y2, ¿quién dijimos que era Y2? 210 menos Y1, ¿quién es Y1? 140 dividido entre X2, no vayas a mezclar parejas, X2, 48 menos X1, que son 20, menos 20. Por lo tanto, vamos a ver cuánto nos va a salir. 210, lo voy a poner acá, 210 menos 140, me da un total de 70. Esos 70 los vamos a dividir entre 48 menos 20. Muy bien. 70 entre 28. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me da como resultado? Bueno, 70 entre 28. 70 entre 28. Tendré un total de 2.5. Vamos a ver si tengo más decimales. No, dio exacto, 2.5 o 2.50. Muy bien. Eso sería para mí la pendiente, el valor de mi pendiente. Que en pocas palabras esto, para mí, ¿cómo le llamo en el lenguaje de costos a este 2.50? Es mi tarifa variable o mi costo variable unitario. O sea, ese hay que irlo multiplicando poco a poco por el causante del costo, ¿sí? Ya tengo mi tarifa variable. Quiere decir que a cada hora le voy a asignar 2.50 de costo variable, ¿sí? A medida que va aumentando las horas, le voy asignando 2.50, pero es lo que me va a dar la pendiente de mi gráfica. Excelente. Ahora, ya tengo la parte variable. ¿Y qué dijimos que estamos haciendo ahorita? Estamos segmentando los costos. Una parte variable y una parte fija. Muy bien. Me falta la parte fija. ¿Cómo la voy a obtener?
Puedes utilizar cualquiera de los puntos, el alto o el bajo. Solamente puedes utilizar esos. Si utilizas otro, ya no te va a dar. Ese es uno de los problemas de este método, que solamente utiliza 2 puntos. Hay un método, el de regresión del estadístico, que es mucho más preciso, que ese sí toma en cuenta todos los puntos. ¿Por qué les digo que es un problema? Imagínate que tú tienes aquí una recta, más bien tienes un comportamiento de los costos, va así, y de repente, por alguna cuestión atípica, tuviste un comportamiento acá, arriba. Bueno, acá mejor, acá arriba, ¿sí? Tuviste un comportamiento para que se vea más el efecto. Si tú tomas el punto alto, punto bajo, vas a tomar este punto y luego vas a tomar este punto y vas a hacer una gráfica entre esos 2 puntos. Pero a ver, la mayoría de tus datos están entre esos 2 puntos, ahí estará la recta que explica un poco mejor el comportamiento de los costos, ¿no? Ese es el problema, que a veces en las empresas sucede algo extraño, algo atípico y hace que cambien tus comportamientos de los costos. Si tú te metes al INEGI, es muy interesante porque ahí puedes encontrar varios gráficos, más bien estadísticas, y tú puedes graficarlas. Y si tú te fijas en el año 2020, por ejemplo, pasajeros, número de pasajeros, tú podrías hacer esto con el número de pasajeros y el costo. El número de pasajeros en abril y mayo del año 2020 fue algo atípico, ¿sí? Por cuestiones de salud. Entonces fue algo extraño. Si tú tomas en cuenta eso, bueno, no es como se comporta la realidad, ¿de acuerdo? Por eso hay otros métodos mejores, pero bueno, este nos da una aproximación a los otros métodos. Ese es el problema del punto alto, punto bajo, que si tienes cantidades muy extremas, te puede tergiversar tu información, ¿sí? Y ya lo que quieres es pronosticar, se dificulta un poco más. Entonces, aquí, repito, nada más vas a tomar en cuenta o el punto alto o el punto bajo. No puedes tomar algún otro, que quiero febrero, marzo. No, el alto o el bajo. Y cualquiera de los dos que tomes te debe de dar lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos, yo nada más lo voy a hacer en uno de ellos, pero si tú dices como que no le creo mucho a Mónica, lo puedes hacer con el otro punto, ¿sí? Vamos a ver, entonces, yo tengo que mi ecuación de la recta del costo total es igual a mi costo variable multiplicado por X más mis costos fijos. Muy bien. Ahora, fíjate, voy a tomar el punto alto porque quiero, ¿de acuerdo? Pero si tú tomas el bajo, no hay problema. Yo en esta ocasión voy a tomar el punto alto. Estos 210 que me dan aquí, estos 210 es un costo total. Y recordemos que el costo total me incluye tanto costos variables como costos fijos. Me incluye los dos, ¿sí? Yo lo que quiero es estos 210 los voy a segmentar. Yo ya sé cuánto es la parte variable. La parte variable la tengo aquí, es 250 por cada hora. Y aquí tengo las horas. Pero ahora quiero encontrar la parte fija. Bueno, pues lo que voy a hacer es sustituir. Yo tengo el costo total. Sé que el costo total en el punto alto son 210. Va a ser igual a mi parte variable. La acabo de calcular, 250. Acá la tengo, 250. Por el causante del costo, ¿cuántas horas se trabajaron en ese punto alto? 48. Por 48 horas y le sumo los costos fijos que en esta ocasión no los conozco. Es mi incógnita, es lo que estoy buscando, esos costos fijos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerla. Me quedaría aquí. 210 sería igual a ¿qué? Vamos a hacerlo y sería 250 por 48. Entonces sería 250 por 48 horas. Quiere decir que mi costo variable total sería ¿de cuánto? De 120. Y a eso le voy a sumar los costos fijos, que es mi incógnita. No los conozco los costos fijos. ¿Sí? Y lo voy a poner un poco más grande para que se vea ahí.
210, igual. Lo que pasa es que ya lo estoy haciendo un poquito más acomodado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que yo quiero dejar los costos fijos solos. El 120 está sumando. ¿Cómo pasaría del otro lado? Pasa restando. Por lo tanto, me quedaría 210. Le voy a restar 120 y eso me tendría que dar igual a mis costos fijos. Ya tendría esta parte. Igual vamos a poner todo esto un poquito más grande. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, bueno, ya nada más lo voy a voltear, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Mis costos fijos serían igual a ¿qué? A 210 menos 120 me da un total de 90 pesos. Quiere decir que mis costos fijos para este ejercicio en el punto alto, y tendría que dar lo mismo en el punto bajo, ¿eh? Me puedes poner pausa ahorita y tú hacerlo con el punto bajo y te debe dar lo mismo, te debe de dar 90. Por lo tanto, ya sé cuánto de estos 210 que tengo aquí, de estos 210, yo sé que 90 es la parte fija y lo demás va a ser la parte variable. ¿Qué sucede? Que con esto ya tengo mi ordenada al origen, que son mis costos fijos, y tengo mi tarifa. Por lo tanto, puedo calcular la ecuación de la recta, que es uno de mis objetivos. ¿Cuál sería la ecuación de la recta? Bueno, yo podría decir que esa recta, el costo total va a ser igual a ¿qué? Al costo variable, que ya calculamos que es de 250, por lo tanto sería 250 por X. Ahora sí, por X sería el causante del costo, el generador del costo, el cost driver, más una parte fija que es de 90. Por lo tanto, ya tengo la ecuación de esta recta. Yo podría decir que con base en el punto alto, punto bajo, esta recta que tengo aquí de verde es esta, 250x más 90. ¿Qué tal? Ya tenemos la recta. Ahora, si tú te puedes ir al tutorial donde te enseño a graficar costos fijos, variables, función ingreso, función utilidad, función costo total, que es en el de modelo costo, volumen, utilidad, en el tutorial práctico. Fíjate, aquí, bueno, obviamente lo estoy haciendo con mi pulso, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy un poquito más, este 90 es mi costo fijo, es mi ordenada al origen. ¿Y te acuerdas que la ordenada al origen es este punto? Lo me voy a traer acá, así, para que ya se vea completo. Recuerda la ordenada al origen. La ordenada al origen es este punto. Si yo trazo mi recta, bueno, ¿por dónde tiene que pasar esa recta que va entre el punto alto y punto bajo? Tiene que venirse hasta la ordenada al origen. Recuerda que estos son los costos fijos. Velo por lógica. Si yo no trabajo 0 horas, ninguna hora voy a trabajar, no tengo costo variable, pero costo fijo sí tengo. Ese es el problema. Por eso te digo que siempre hay que cuidar más en los negocios tus costos fijos. Tus costos fijos, si lo sabes administrar y ya tienes una estructura fija, entre más vendas, más utilidad vas a tener porque el costo fijo se va a quedar estático. Pero así como entre más vendas, si tienes una estructura de costos fijos, entre menos vendas, vas a tener un problema porque se quedan estáticos y no estás vendiendo, de todas formas los tienes que cubrir. Por eso aquí empieza en la ordenada al origen. Aquí están esos 90 que veíamos en la ecuación que tengo aquí abajo, que es la de costo total igual a 250x más 90. La voy a poner acá. Costo total es igual a 250x más 90. Si te fijas, ya segmenté el costo. Estos 210 ya los segmenté en una parte variable multiplicada por el respectivo causante del costo y con una parte fija. Ahora, me vas a decir, ¿y luego, Mónica? ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, te ayuda a pronosticar. Imagínate que ahora tenemos el mes de julio. Estamos en el 30 de junio.
y yo quiero pronosticar mis costos para julio. Y yo sé que en julio voy a trabajar un total de 32 horas, ¿sí? Esto lo voy a poner de otro color para aquí. Yo voy a trabajar 32 horas el siguiente mes. O sea, esa es mi planeación. Yo planeo trabajar 32 horas en julio. Estoy el 30 de junio, o sea, es futuro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo determinar cuánto sería mi costo total para el mes de julio. ¿Qué hago? Nada más voy a sustituir en mi ecuación de la recta. ¿Qué sería? Bueno, tendría que, en este caso, bueno, lo voy a hacer primero acá del lado derecho y después ya lo puedes hacer tú ya en Excel, ¿sí? Tu costo total es igual a 250 multiplicado por X. ¿Cuántas horas pienso trabajar en julio? 32 horas. Eso es lo que pienso trabajar. Por lo tanto, lo multiplicaría en este caso por 32 horas y le sumo 90 pesos. Por lo tanto, mi costo total presupuestado o pronosticado para el mes de julio, ¿cuánto sería? Bueno, lo voy a hacer acá de este lado, sería 250 multiplicado por 32 horas y sumando 90. Yo estaría determinando un costo en julio de 170 pesos, ¿sí? Y me vas a decir, Mónica, pero ¿cómo si en junio tenías 30 y en julio 32 y estás pronosticando el mismo costo? Acuérdate que no se comportan de forma totalmente lineal. A partir de mi pronóstico sí va a ser lineal. Pero acá tú puedes ver por qué. Porque el problema de este método punto alto, punto bajo es que solamente estás tomando dos observaciones. Esa es la cuestión, ese es el problema. Solamente estás tomando 2 puntos. Después vamos a ver en otro tutorial el de regresión, que ahí sí toma en cuenta todos los puntos. Vamos a suponer que en agosto piensas trabajar 42 horas. ¿Sí? Vamos a trabajar 42 horas. También esto lo pongo en amarillo porque está pronosticado. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, acá nada más para completar, por si estás ahí haciendo tus apuntes, sería un costo total en julio. Yo podría presupuestar 170 pesos en julio, ¿sí? Vamos a ver que en agosto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues ya tengo aquí mi formulita, nada más que ahora sería mi causante del costo serían 42 horas, por lo tanto, yo puedo pronosticar para el mes de agosto que voy a tener un costo total entre fijos y variables de 195. Y así sucesivamente, yo podría estar cambiando y esto me permite pronosticar. Obviamente hay otros métodos mejores, pero este se acerca mucho y te practicas todo esto de las rectas, las ecuaciones de las rectas. Voy a poner 29 y luego 50 y luego 27 y luego 26, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya nada más voy a arrastrar porque ya tengo la ecuación y entonces aquí puedo ir pronosticando de cada uno de ellos de cuánto se va a tratar, ¿sí? Este método, ¿qué podrías encontrar aquí? Bueno, primero yo te recomiendo que una gráfica, que insertes una gráfica para que tú veas cómo se va comportando el costo. Esto es muy interesante porque todas estas estadísticas, te digo, en el INEGI hay muchas. Tú puedes bajarlas y lo puedes ver desde la perspectiva de ventas, de costos, puedes bajar estadísticas de empresas, obviamente empresas públicas, hay empresas que hacen pública su información financiera y tú podrías ir hasta calculando a ver cuánto sería el costo, ¿sí? Esto te permite pronosticarlo. Vas a tener un causante del costo y vas a tener un costo total. Incluso el paso del tiempo lo puedes determinar como el causante del costo. A medida que aumenta, que aumenta el tiempo, que se incrementan los meses, tú dirías, bueno, me va a aumentar el costo porque normalmente los costos van aumentando. Pero puede suceder que un día
haya menos costo, aunque tengas más causante del costo. Claro que puede suceder. La vida no se comporta de forma lineal. La vida es probabilística, no determinística. Entonces, aquí ya puedes tú ir. Yo podría entonces con eso ir determinando, predeterminando más bien todos estos costos a medida que aumentan las horas. Obviamente no es tan exacto por las cantidades de los extremos, pero te ayuda a entender este tema. ¿Qué dije primero? Primero, tu gráfica, te recomiendo que lo hagas para que veas el comportamiento. Segundo, vas a determinar, aquí lo tienes, tu tarifa variable. Bueno, aquí tienes las ecuaciones, vas a determinar la tarifa variable. Con la tarifa variable, eliges ya sea el alto o el bajo solamente, eliges cualquiera de los dos, calculas los costos fijos y con base en eso ya puedes determinar, porque ya tendrías la pendiente, que es la variable, el costo variable, porque ese sí hace que vaya cambiando. El fijo, que es tu ordenada al origen, los 90 pesos que tendrías en esta parte que tengo aquí, y ya tendrías la ecuación, y con base en la ecuación podrías pronosticar o predeterminar tus costos. De eso se trata el método punto alto, punto bajo. Estamos en el tema de comportamiento de los costos, específicamente segmentación del costo en fijo y variable, y mucho más detallado en el método punto alto, punto bajo. Este es el primero de los métodos. Vas a tener otro tutorial de dispersión y otro tutorial de regresión para que te ayude con todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos terminado entonces esta parte práctica relacionada con el comportamiento de los costos, específicamente la segmentación de los costos en fijos y variables, y ya más a detalle el método punto alto, punto bajo. Te invito a que veas los otros tutoriales relacionados con teoría. Te pueden dar una imagen mucho más amplia sobre este tema. Espero que hayas disfrutado este tutorial. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.